Cuando nosotros entramos en preguntas y respuestas, lo que queremos es respuesta. Si yo hago la pregunta, yo quiero la respuesta. Ahora, cuando yo la respuesta la matizo y empiezo entonces a alargarla, a buscar. No, yo quiero directamente que usted me diga qué es lo que le estoy preguntando. Estamos hablando a través de Santiago, de una palabra que Santiago había estado diciendo respecto a que cuando una persona se va, nosotros debemos orar, o si no, buscar la forma de que esa persona pueda regresar otra vez al redil. Y tomé dos ejemplos. El ejemplo que yo tomé fue que cuando una persona se va por sí mismo o se descarría por un tropezón de que alguien no se sintió a gusto con la persona que estaba en la iglesia y se fue. Otro fue porque ya él quería descarriarse. Hay uno que se descarría por sí mismo y hay otro porque nosotros lo llevamos a descarriar. ¿Cuál era la forma que se buscaba? De las dos formas, ¿me entiendes? Nosotros como pastores. Y tuve, por ejemplo, esta. Aquí los discípulos le dicen al Señor que era que vino a la tierra para redimir a todo aquel que estaba perdido. En una ocasión le dice el Señor, cuando los discípulos le dijeron que por qué se estaba juntando con y él le dijo, no vino a buscar sanos, sino enfermos, dándole a decir que aquellos eran que estaban enfermos y le dio la palabra. Pero aquí, ahora mismo, él le dice a esta mujer que él no vino para ella, que él vino fue para los judíos, porque esta mujer sentía de que como el Señor en todos los lugares que llegaba hacía algo, ella pensó que como ella no era judía, ella podía acercarse al Señor, tenía que darle una forma. Y yo le estaba explicando a mi hermano en ese sentido, de qué forma buscaba él como pastor cuando una persona se descarría. Busca la forma de cómo buscarlo. Nuestro hermano Nicolás lo puso a lo contrario, cuando somos nosotros que empujamos. No él como pastor, sino la congregación. Es mis hermanos. Cuando una persona, nosotros como congregación. No, ayer quedó inconcluso prácticamente. Lo sacamos y nosotros somos como pastor, que a veces nosotros apoyamos eso. No sé si Nicolás recuerda que quedamos, el varón le dijo, mañana vamos a concluir. Y dijo, no, mañana vamos a concluir. Entonces quizás tiene ese desarrollo. Porque a donde quedamos ayer fue en otro punto. Okay. El punto fue que cuando llega alguien demente, cuando llega alguien, sí, ahí fue que quedamos ayer. Va ahí en ese sentido porque uno demente llega, no estaba en la congregación, no pertenece a la congregación. El deber de nosotros es darle la oportunidad. Pero yo estoy hablando respecto a aquella persona que está ahí en la iglesia y nosotros lo llevamos a que se descarríe. ¿Qué falta? Usted llega en ese mismo momento también, porque ahí va también de que cómo uno va a recibir. ¿Qué acontece? Tenemos que evitar hacer lo que Simón hizo. Simón, al llegar a aquella mujer a los pies de Cristo, quiso como que Jesús le impulsara su presencia y pensando en su corazón, si él supiera que es esta mujer. Pero Jesús, conociendo todos los pensamientos de él y todo, entonces él le refiere palabras. Ahora bien, nosotros como ministros de una congregación tenemos que manejar todas situaciones por lo espiritual dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Me expreso. Si tenemos personas dentro de la congregación, tenemos todo tipo de personas y de conducta dentro de la congregación. Por mala conducta que tenga uno, no es verdad que por su mala conducta vamos a hacer gestos y accionar para que esa persona se disguste de los acontecimientos dentro de la congregación. Y existen disgustos provocados por los ministros dentro de un creyente, pero que ese disgusto no sea la causa de yo abandonar el evangelio. Vamos a tener de todo tipo de ministros y vamos a tener de todo tipo de conducta dentro de los creyentes, dentro de una congregación. Ahí mismo, Nicolás, ¿cómo te explico? Hay veces, vamos a decir así, siempre cuando hay un ministro en una congregación, se supone que quizás Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, entonces debe de tener la capacidad, vamos a decir así, para poder dirigir todo ese tipo de personas. Porque el ministro tiene que tener esa capacidad de poder ver y poder dirigir. Porque usted acaba de decir, perdón, que en la congregación hay de todo tipo de personas. Ahora, de todos esos tipos de personas, el ministro tiene que saber conducirse. Ahora, ¿qué acontece? A Pablo se le llamó para predicarle a los gentiles. A Pedro se le llamó para predicarle
a los judíos. Acontece que en un momento dado el Señor le llama: Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Vuelve y le hace 3 preguntas y en la cual le dice: óyeme, pues cuida de mis ovejas. El por qué razón el Señor le está respondiendo a Pedro. Le pregunta primero que si le ama. Entonces viene con una respuesta y dice: apacienta, cuida mis ovejas. ¿Por qué razón? ¿Era porque estaba en Pedro eso? ¿Había una diferencia en Pedro? Pero lo que yo quiero, un ejemplo, es desglosar qué situación. Usted dijo una palabra ahorita, que el pastor tiene que tener la sabiduría de buscar la forma. Y yo le dije a usted que cuando el Señor te envía, Él te respalda. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver ahora en Cornelio. ¿Qué le hizo el Señor a Cornelio? Él no quería saber de los gentiles, porque Pedro no fue a predicarle a los gentiles. El que fue a predicarle a los gentiles, que fue escogido, fue Pablo. Aquí había un problema. El problema que había era de que aquí lo había visitado un ángel a Cornelio. ¿Y qué hizo el Señor? Porque Pedro estaba orando y Pedro era el que iba a darle la palabra a aquel gentil. El Señor se le presentó primeramente, ¿a dónde? En un lienzo. Y le dijo primeramente que matara y comiera. Porque el Señor sabía a dónde era que lo iba a mandar. ¿Para qué? Para que no lo rechazara. ¿Por qué? Porque era un ministro del Señor. Y el ministro del Señor tiene que buscar la forma, porque en oración. Porque Santiago lo dice ahí, que nosotros tenemos que orar. Cuando usted está afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Cuando usted está contento, cante, pero también tiene que buscar a Dios. Es que hay una circunstancia, Miguel, y es de donde estábamos nosotros hablando ayer y tratando de discernir o de buscar la definición correcta a esta pregunta que usted formuló en el aire. Entonces, yo pienso que si el problema es mío, quien tiene que resolver ese problema soy yo. Tengo que buscar la forma de que esa persona que tuvo ese desliz, vamos a decir así, vuelva otra vez de nuevo. Pero hay que buscar la forma. ¿Cómo lo busco? Es reconociendo que he fallado. Señor, perdóname, he fallado, he pecado. Señor, he fallado, he pecado contra ti y contra el cielo. Pero vino humillado. Pero hay personas que no les gustan, no dan su brazo a torcer, vamos a decir así. No se humillan delante del otro, aún reconociendo que han fallado. Entonces buscan una justificación. Y no estamos para justificarnos. Entonces nosotros como pastores, si un miembro de mi congregación se va porque hay otro que lo ha llevado al que se descarriara, ¿qué tengo yo que hacer? Santiago lo dice bien claro. Si en vosotros se encuentra un enfermo o con problemas, ¿qué es lo que dice? Hace oraciones. Hay un cuerpo en la iglesia. Aunque usted sea líder y está aconteciendo, hay un cuerpo.